por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión. Muy buenos días, amigos, amigas de Radio Costa Rica. Bienvenidos a Conexión. Esta es una emisión más del único magazine informativo de corte ecológico y medioambiental en la radiofonía costarricense. Hoy es un programa especial. Tenemos 3 invitados muy importantes porque el tema a tocar es bastante importante. Siempre protegiendo los ríos, siempre para que los ríos lleguen sanos al mar. Es que la Alianza Nacional Ríos y Cuenca de Costa Rica ha preparado programas especiales. El día de hoy tenemos a don Roberto de la Osa, director y fundador de la Alianza Nacional Ríos y Cuenca de Costa Rica. Don Roberto, muy buenos días. Ya nos hemos saludado, pero es la formalidad radial de estar aquí. Al contrario, usted. También tenemos a 2 importantes personalidades digamos que son parte de lo que siempre hemos estado en conexión, motivando, informando, que es la revalorización de los valores culturales y étnicos de las etnias originarias. Tenemos a don Levi Cruz, buenos días. Sucre. Don Levi Sucre, buenos días. Usted puede presentarse personalmente, cuál es su posición y su cargo, que es más fácil. Buenos días a todos y muchas gracias por permitirnos estar acá en tu programa. Sí, mi nombre es Levi Sucre Romero, yo soy indígena bribri y he estado participando en el diálogo entre los pueblos indígenas y el gobierno sobre diferentes temas que atañen a los pueblos indígenas, especialmente este mecanismo de consulta que vamos a hablar. Correcto. Usted es asesor y es asesor, me parece, cultural y político, ¿es correcto?, de los indígenas. Sí, yo trabajo en todo lo que es la asesoría en todos estos temas políticos, digamos, que tienen que ver con política pública hacia los territorios y también en la parte técnica de los territorios para poder entender y comprender diferentes temas que salen desde la capital hacia nuestros pueblos. Sí, difícil trabajo, sí. Y bastante laborioso, imagino. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre hemos querido tomar contacto directamente porque nos parece demasiado importante. Con don Roberto más de una vez hemos conversado, digamos, el valor cultural, el valor esencial de las etnias originarias. Si no nos hubiéramos alejado, digamos, esos valores, no tendremos esos problemas que hay ahorita. No queremos dejar a la dama de lado, doña Magali Lázaro. Muy buenos días. Usted también es dirigente indígena, entendemos. Sí, hola, muy buenos días a todos. Yo soy indígena boruca, del territorio de Boruca, y trabajo he estado colaborando también asistencia técnica a la Mesa Nacional Indígena y a procesos locales, en participación con la Mesa de Diálogo Regional y procesos locales en el territorio y a nivel de los pueblos indígenas nacional, y teniendo la oportunidad también de acceder a algunos espacios de capacitación en otros ámbitos. Pero he estado siguiendo muy de cerca todo el tema del mecanismo, aprovechando la participación de compañeros del mismo territorio y además de eso ahorita participando en el tema de cambio climático como representante. Correcto. En el 5C, que es un espacio también que estamos participando con Levi Sucre, que va muy relacionado también a los temas que podemos tratar el día de hoy. Perfecto. Tenemos ya las introducciones. En este caso, Conexión solamente sirve
digamos, como un medio, un canal. Aquí el tema es abierto. Don Roberto de la Osa, digamos, es la persona que ha tenido la preocupación de integrar todo esto para hacer público, porque no hay espacios mayormente que de alguna otra forma nos permitan conversar de esto. Siempre falta información, siempre falta, digamos, medios a los cuales podamos conversar abiertamente. Así que, don Roberto, el espacio es suyo. Entendemos que hay varios problemas, pero hay uno muy en particular y del cual nosotros siempre estamos como incidiendo en replantear este pensamiento ya antiguo, ya obsoleto de las represas, de estos. Para nosotros es algo totalmente, ya en esta época del siglo XXI ya no debería, pero hay demasiados, digamos, cuestiones económicas, políticas, que lamentablemente no dejan de mover estas aguas y seguir incomodando a la naturaleza, a las escenas originarias. Así que acá estamos para conversar, tal vez mencionar los temas, pero también encontrar la solución. El compromiso de conexión, ya que es parte también de la alianza, es tener el espacio abierto. Así que públicamente, como siempre lo hacemos nosotros, nos comprometemos, el espacio es de ustedes hoy y en cualquier momento, cualquier situación, cualquier comunicación, estamos acá para servirles. Esa es nuestra función de comunicadores sociales. Entonces, don Roberto, tenemos un tema que puede ser polémico, pero creo que acá la idea es aportar opciones, aportar ideas y darle a las autoridades una visión, una propuesta concreta, y tal vez ellos no se den cuenta o tal vez estén mal informados de muchas cosas. Este tema que vamos a tocar, bueno, uno de varios, es muy importante, entendemos es eso, ¿correcto? El diquís, esa presa, ese proyecto hidroeléctrico. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Roberto? ¿Qué está pasando? Bueno, primero quiero aprovechar para agradecer a Levi, que desde que lo llamé estuvo anuente a participar y a hacerse presente acá. Él es un dirigente muy reconocido de los pueblos indígenas del Caribe y a nivel nacional, inclusive a nivel centroamericano. Toda la presencia de Levi es muy importante. Mucho gusto en conocerla a usted, Magali. No tenía el gusto, pero sé que también usted ha trabajado intensamente en todo este proceso del diálogo y la consulta, y entonces son temas que nos van a interesar. También quiero aprovechar para agradecer a las empresas que hacen posible también este programa, a Volta, a Pureco y a Intelec, que siempre están presentes, nos han ayudado para poder tener este programa semanal sobre el agua y sobre los ríos. Entonces, aprovechar esta oportunidad para agradecerles a estas empresas que hacen posible este esfuerzo. Yo quisiera comenzar tal vez identificando algunas cosas que el público en general tal vez no conoce. Entonces, estamos hablando, en realidad hay una asociación del Caribe que es RIPCA. Quisiera saber que usted nos explique un poquito qué es RIPCA, para que los costarricenses conozcan la organicidad de los pueblos indígenas. Tal vez que nos diga un poquito sobre RIPCA. Bueno, realmente, antes de hablar del proceso de la red indígena bíblica Becar que usted se refiere del Caribe, primero hay que poner un preámbulo para entender por qué esto. En Costa Rica existen 8 pueblos indígenas en 24 territorios y estamos ubicados por zonas geográficas diferentes en diferentes partes del país. El Atlántico es una zona, perdón, de estas zonas. Entonces, durante muchos años, siempre cuando se tocaba el tema indígena nos decían todos los indígenas. Entonces, me recuerdo el tiempo, en la época del gobierno de Abel Pacheco, que nos dijeron, bueno, cuando ustedes los indígenas se ponen de acuerdo, vengan a hablar con nosotros. Bueno, pero eso es imposible, ni en la Asamblea Legislativa se ponen de acuerdo, claro. Y querían que nosotros nos pusiéramos de acuerdo. Así les dijeron, así, no puedo creerlo. Sí, así nos dijeron en esa época, nos tratamos de encontrar. Entonces empezamos a buscar espacios comunes, geográficos, con necesidades comunes particulares de los pueblos, y así nace la iniciativa de la red. Especialmente nace por el tema de salud, con la Caja Costarricense del Seguro Social, del doctor Sawyer, que Dios goce, él fue que inició con esta idea para tratar de arreglar el problema de la atención en la salud, y así se fueron integrando en otros temas, y realmente es la unión política, llamémoslo así, de los 8 pueblos del Caribe que se juntan. No es una organización como tal, es un espacio de discusión, es una agenda para proponer cosas juntas a nivel nacional. Y bueno, esto es muy importante en realidad, porque
sin una organización que los represente a todos, es más difícil, la tarea es cuesta arriba. Ahora, yo me hago una pregunta porque muchas veces escuchamos el tema de pueblos originarios y pueblos indígenas. Y entonces me gustaría mucho que tal vez nos comenten un poquito sobre eso. A mí me gusta mucho el término originario, claro, sí, pero también es un poquito exagerado y llamarse uno el originario, como el primero de toda la línea. Sí, yo creo que eso es que reconozcamos, es muy bonito y primero saber de dónde viene el término. Es más utilizado y mucho más, se ha apropiado más de los pueblos indígenas del sur, de Sudamérica. Entonces es más decir pueblos originarios que decir pueblos indígenas, como el término de naciones, el término de pueblos en otras comunidades o tribus, depende de la región en donde se esté hablando. De región, pues estoy hablando de región latinoamericana, de Asia, de todas estas a nivel mundial. Entonces en Latinoamérica nosotros hemos reivindicado en la parte de Centroamérica para arriba con México y todo, pueblos indígenas, en esto por la relación que tenemos como pueblos indígenas en nuestra coincidencias, ¿verdad? Y originarios es un poco también así como usted lo dice, refiere a que somos los primeros, de alguna manera sí, nuestras culturas fueron estas primeras que estuvieron en estas tierras, a lo que ahorita hay de la diversidad que tenemos, pero es también más amplio, porque también los afrodescendientes y otras culturas indígenas también son originarias de ciertos espacios. Entonces, si hablamos de pueblos originarios, puede ser un término más amplio, que no corresponde solamente al término pueblos indígenas. Bien, ahora entonces eso nos lleva a otra pregunta. Viene la gran pregunta, que es la pregunta del diálogo y la consulta. Eso que usted nos decía, Levi, de unificar todo, no son cuestión de todos los indios, no es así. Debe haber un cauce, debe haber un procedimiento mediante el cual ustedes como pueblos decidan. Entonces, yo he escuchado, bueno, el proceso tiene ya 2 años con el actual gobierno de la República, creo que comienza en el 16, aunque había muchos intentos anteriores, y termina ahora en el mes de febrero, en el mes de marzo, termina ya con un decreto ejecutivo. Yo quisiera escuchar un poquito cómo ven ustedes ese proceso. ¿Creen ustedes en ese proceso? ¿Es un proceso que ha recogido las inquietudes de los pueblos indígenas o no? ¿Va a ser un mecanismo que se va a utilizar efectivamente en preguntas como las que vamos a conversar en la segunda parte sobre el diquís? Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta mesa de negociación en cuanto a la pregunta de la consulta? Bueno, yo quisiera tal vez iniciar hablando de ese tema porque me gustaría la opinión de Magali. Ves que somos de los dos lados, unos del Caribe y otros del Pacífico, ¿eh? Entonces, hablando de esta particularidad de los pueblos, también hay particularidades de diálogo. Y el mecanismo general de consulta para los pueblos indígenas, que es el decreto 40.932 del 5 de abril, ese es este mecanismo que usted habla, que hace 2 años inició y se publicó el 5 de abril en la Gaceta. Pero antes de entender por qué el mecanismo, hay que saber por qué sale o por qué surge esto. Claro. Desde la ley indígena del 77, hace más de 30 años, desde la ratificación del convenio ya cerca de 20 años, el país ha adoptado el reconocimiento de los derechos indígenas, especialmente en el tema de consulta, pero nunca se ha instrumentalizado. Entonces, esto que ha pasado en los últimos 20 años, ha ocurrido varias cosas alrededor de esto. El primero es que al no haber un mecanismo de cómo se hace la consulta, todas las instituciones del Estado lo hacen como se les convenga. Entonces, a veces lo hacen medio bien, a veces medio mal y hacen de todo. Segundo, que al no existir esta herramienta, empezaron después de que los indígenas empezamos a reclamar nuestros derechos por estas consultas mal hechas. Entonces adoptaron la otra posición. Mejor no hacemos nada porque es muy difícil hacer conciliación. Ustedes no quieren hacer acueducto, no quieren hacer nada, mejor no hago nada. El tercer elemento que también implicó en todo esto fue
bueno, que como no hay una forma de cómo se hace la consulta, cualquiera persona impugnaba cualquier proceso, hasta no indígenas. O sea, si quería una consulta indígena y nosotros lo queríamos, el no indígena lo impugnaba ante la sala cuarta. Y ya, hasta ahí llegó todo el proceso. Entonces llegamos a un nivel en el país, que yo siempre lo he dicho, yo no sé si Magali lo comparte conmigo, que ya quien nos manda es la sala cuarta a los indígenas. Todo va para la sala cuarta, todo va para la sala cuarta y todo. Y es un salacuartazo que ha detenido no solamente nuestro derecho al desarrollo de nuestra propia cosmovisión, sino que ha detenido la participación y de nosotros, porque ahora todos tenemos que esperar que lo que la sala cuarta diga. Y ahí es donde surge la necesidad de, bueno, hay que ordenar esto. Y ahí es donde nace la discusión del mecanismo general de consulta hace 2 años. Bueno, nosotros tal vez desde nuestro punto de vista va muchísimo más atrás, como dice Levi, desde que se han ratificado como tal estos derechos, y en este caso la implementación de un artículo específico del convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Pero es un paso muy pequeño, porque si hablamos de reglamentar como tal estos instrumentos, sería hacer una reglamentación de todo el convenio, y hemos empezado, lo cual es un esfuerzo gigantesco y ha sido de verdad la cuestión de la buena fe que se ha dado hasta el momento para que podamos tener un documento de este tipo. Es importante resaltarlo, pero es muy pequeño a realmente todo lo que significa el convenio. Ahora, no solamente el convenio, porque se ve plasmado otros compromisos que el mismo gobierno ha adoptado en términos ambientales y de derechos humanos. Ahora, ¿cómo ve usted, Magali, la pregunta? Alguno me decía por ahí que, bueno, los pueblos indígenas representan 115,000 personas a nivel nacional, están divididos en 20 y pico de territorios, tienen 8 pueblos que usted ahora menciona, algunos con 10,000, otros con 5,000, otros con 4,000 habitantes, en distintas zonas del país. No es una población, es una población que representa tal vez el 3-4% de la población nacional. Sí, 2.5. 3.5 2.5. o 2.5. Entonces, ha sido eso un obstáculo, porque entiendo que en las negociaciones para entablar este mecanismo han participado cerca de 5,000 personas, según vine leyendo. Bueno, 5,000 de 100,000 no es un número muy importante, aunque claro, hay niños y los niños no cuentan. Y si comenzamos a quitar algunos grupos, entonces 5,000 puede ser muy representativo. ¿Qué cree usted sobre esto, del número de habitantes y las dificultades que usted dice que por tantos años, cuando debería ser el contrario, son muy pocos y deberían como poder ponerse de acuerdo más rápidamente, o no? No, yo creo que la diversidad es lo que nos caracteriza y es lo que vemos plasmado en este cambio del artículo número 1 de la misma Constitución, ¿verdad? Somos 8 pueblos, pero somos 24 y en cada uno de esos 24 territorios hay hasta 12, 13, 15 comunidades que están muy alejadas una de la otra y que mantiene su relación, la cosmovisión con la tierra, con los recursos de manera muy distinta. Es por eso que hay 2 territorios de estos 24 que no son parte, que están en este momento en otro proceso para adoptar el procedimiento, si es que ellos lo tienen a bien, porque en ese derecho también que se tiene, que tal vez la autonomía, tenemos un proyecto de autonomía también que es parte de los precedentes, que tiene más de 20 años de estar en una asamblea que nunca pasó, y eso es lo que le digo, esto es un esfuerzo muy pequeño, exactamente, pero hay mucho más. Yo no quería dejar tampoco de resaltar que nosotros en los trabajos que hemos hecho regionalmente, así como lo hace RIPCA, en la mesa de diálogo, en donde participan de los territorios de Buenos Aires y Pérez Celedón, que es en ese caso Chinaquichá, que es donde está justamente este proyecto que ahora vamos a conversar, nos está afectando a todos en sí. Se habló de la necesidad de hacer esos procedimientos, pero de alguna manera se ve como, queremos ayudar a que estas otras personas tengan un mecanismo para ayudar. Creo que son pasos que si no se dan de la mano con los procesos locales y con una participación plena, no lo vamos a lograr. Entonces ustedes efectivamente sienten que se ha avanzado.
Sí. Lentamente y poquito, pero sí se ha avanzado en el reconocimiento de esa diversidad, en el reconocimiento de esos territorios. Tarde, pero de alguna manera, y muy lento, y muy pequeño, como lo vemos, pero se logra. Si es que lo vemos como lo que es solamente un instrumento, porque no podemos ver lo que es toda ya nuestros derechos, nuestras problemáticas, nuestras situaciones completamente solventadas con estas páginas, ¿no? Ahora, ¿de qué territorio estamos hablando? El territorio indígena en Costa Rica es de aproximadamente 300,000 hectáreas, o aproximadamente, o... Sí, anda por ahí, digamos, en la totalidad de territorio. Pero yo quiero volver un paso atrás. Okay. Cuando usted hablaba de los 5,000 y de los 100,000 y todo lo demás. Primero, Magali dijo algo bien importante, que es el diálogo de buena fe. O sea, cuando empezamos a hablar de diálogo de buena fe, empezamos a entender que todos estamos en un nivel y que el gobierno, las instituciones, funcionarios, pueblos, estamos en un nivel de diálogo de buena fe horizontalmente. Y creo que eso es uno del éxito de los logros de este proceso. Además hay que entender, y siempre pasa una visión, yo digo más meseta central, de que quieren que los indígenas dialoguemos como dialogan aquí. O sea, hay otra forma de diálogo. Hay otra forma de diálogo. Hay otra forma en la hamaca, con la chicha, con la comida tradicional. Puede ser que en un taller llegaron 5,000, pero ¿cuánto se conversó? Sí, claro. ¿Cuánto se dialogó? Entonces esos parámetros de medida que nos aplican a mí no me gustan mucho a veces porque no representan realmente y lo que es. Y yo creo que parte de este mecanismo de diálogo es precisamente eso. O sea, generó una discusión en todos los niveles. Yo creo que es después de unos 30 años, yo creo que fue el último proyecto que generó así una discusión nacional, fue el tema del proyecto de ley de autonomía indígena, y ahora resulta esto casi 20 años después. Y eso tiene muchas explicaciones desde mucho punto de vista, pero yo me atrevo a decir que una de esas es que siempre nos han manipulado desde afuera para que no lleguemos a acuerdos. Y ahora ¿por qué la importancia de las 300,000, 400,000? Usted me puede decir, 300,000 son los que dicen los decretos. Pero yo te puedo decir, mira, casi que todo el Pila era de nosotros, porque un pueblo de este lado y los otros pueblos de este lado, y si vamos desde el punto de vista de la cosmovisión, todos esos montañas y eso era parte de nuestro espacio cultural. Entonces, no podemos hablar tampoco de un área específica, de números de ese tipo. Ni de hectáreas. Ni de hectáreas, porque eso sería hablar. Pero, estadísticamente representamos el 2.5 en población. Pero entre esta discusión de cambio climático y como está el mundo, jugamos un papel crucial en Costa Rica. Ya es otra cosa. Ya te voy a empezar a decir cosas sencillas. Uno, los principales ríos de este país están muchos en los territorios indígenas. Los principales bosques están o resguardados o protegidos o directamente relacionados a los pueblos indígenas. Toda la política que tiene que ver esto por ejemplo, el Pila es el más emblemático, aunque existen otros, tienen que ver que si no estuvieran los pueblos indígenas, esto ya se los hubieran acabado, ya se los hubieran saqueado, porque el gobierno no tiene capacidad para manejar sus áreas protegidas. Si los pueblos indígenas no hacemos ese papel ahí de protegerlo, de cuidarlo, porque es parte de nosotros, no estarían, tal vez, o estarían más dañados de estos recursos. Entonces, la importancia no es de números más, números menos, sino la importancia es lo que representamos nosotros, los pueblos indígenas, en el conocimiento, en los recursos naturales, en poder mostrar a Costa Rica y al mundo de que existen otras formas de entender lo que se llama desarrollo. Y eso es parte de esta discusión. Sí, nosotros hemos publicado mucho sobre el papel de los pueblos originarios en el cuidado del bosque. Es más, el año pasado Naciones Unidas publicó muy importantes documentos sobre este tema, reconociendo precisamente el papel de algunas etnias en el cuidado del bosque en general a nivel planetario, porque como dice usted, hay una gran diversidad de pueblos originarios y los bosques no son solamente los tropicales, ¿verdad? Hay otro tipo de territorios que también requieren de la ayuda de quienes son originarios de ese territorio. Hay digamos, en la conversación hay algo muy importante y
como le dije acá el espacio, lo que plantea es informar. La alianza está jugando un papel básico y muy importante en cuanto a que educar a la gente sobre precisamente el cuidado del agua, eso, aquello. Tengo una impresión, y es una cuestión muy particular mía, don Roberto, esta manía, digamos, de la sociedad de consumo de estandarizar todo, me hace recordar precisamente este problema, porque son ocho pueblos diferentes, muy similares, y se ha simplemente a rajatabla indígenas como una sola cosa, y no es así. Es muy diverso, la naturaleza es cambiante, es decir, es muy, muy diferente en cada punto, cada metro cuadrado tiene diferente hasta incluso especies, en fin. Tal vez el problema ha sido eso de ver como una sola cosa, y no es así. Es como... Igual, nosotros nos vemos, los que vivimos en la ciudad, como una sola... Y no es así. Ponernos de acuerdo entre distritos para simplemente dejar que un simple río esté limpio es complicado, casi imposible. Mucho más, me imagino, un tema tan complejo como esto. Tal vez una de las propuestas que en este caso Conexión, junto con la Alianza, plantea es informar, comenzar a dar información. Los pueblos que representan, dónde están, cómo son cada región. Creo que eso sería parte de una solución para eliminar esa estandarización, esa uniformidad de... pueblos indígenas. Es más, aquí tuvimos a la directora del Museo Chitón Moré, que nos contaba que cuando ella tiene su libro de primaria, ¿no?, de la escuela, donde decía, los pueblos indígenas fueron, y ella no tiene más de 50 años. Entonces nos da una idea y ella acá nos decía, eso es como que ya no son, y eso no es así. Sí, pues entonces, términos también. Sí, exacto. Entonces, pero por términos nos hemos acostumbrado a algo específico, números, a cuantificarlo, y la naturaleza no es exactamente así. Tal vez lo importante sería, y es que de ahora en adelante los que desconocíamos, ignorábamos toda esta complejidad de las etnias, solo para tenerlo. Entonces, el término más apropiado es ¿pueblos originarios o pueblos indígenas? Porque queremos utilizar los términos apropiados y correctos. La verdad que no es que esté mal decir pueblos originarios, porque está y ha sido adoptado por gente también que está acá, pero es más amplio, exactamente. Y pueblos indígenas fue reivindicado de corregir a procesos internacionales y nacionales donde se habla de etnias, donde entonces la etnia está solamente identificando la sangre y otras cosas. Para nosotros pueblos, definirnos nosotros como indígenas es muy diferente para la concepción indígena bribri que para la brunca. Depende de matrilinealidad, depende de procesos locales, depende de mi identidad, depende de cómo la comunidad acoge también esa identificación. Entonces, el término que se ha adoptado para procesos internacionales en reivindicación de derechos es pueblos indígenas, relacionado a evitar decir etnia como tal, pero no significa que pueblos originarios esté incorrecto. Perfecto. Pero quiero hacer una aclaración por una cosa que dijiste ahorita, es que se me había olvidado que estamos hablando con el público que debe estar en Facebook y que no conocen casi nada de ese tema. Empezamos a hablar de los bribri, de Talamanca, pero no hablamos de los territorios indígenas en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica hay 24 territorios, hay 8 en el Caribe. Bueno, compartimos uno que es Alto Chirripó con Cartago, que es Cabecar, Talamanca Bribri, Quecoldi, Tainí, Bajo Chirripó, Nairiaguarí y Alto Chirripó. Tenemos 5 en el sector central norte, digamos, está Quitirricí, Zapatón, Matambú, los Huatuzos, los Malecus, y se me quedó uno que es, son 5 o son 4. ¿En dónde? Aquí al norte. Los dos chorotegas. Bueno, Quitirricí, Zapatón, Matambú, los Malecos, son 4. Ahí. Bueno, no se me olvida. Y después hay 5 noves que son al Pacífico, el Pacífico Central, Sur. No, el Pacífico Sur. Que ahí están los 5 territorios noves, que ellos tienen su propio grupo de los territorios que es. Qué complejo que ellos tienen su propio. Y después tenemos los otros 5 que son del Pacífico Central. No, son 7. 7. Bueno, Pacífico Central y... Bueno, son 5 territorios noves en la parte sur-sur, ¿verdad? Que son noves, y después está Buenos Aires y Pérez Celedón. Que somos nosotros. Que somos los otros, que son 7. 7, correcto. Que son 7, y luego, bueno, ya mencionaste el norte y entonces, cuando nosotros estamos hablando de diálogo por bloques, estamos hablando del Caribe, un bloque, los noves, un bloque, el Pacífico Central, otro bloque, el sector central norte, otro bloque de discusión. Entonces ahí un poco empezamos a diferenciar temas, digamos que... Ahora existen temas transversales, por ejemplo, que vamos a hablar del diquís.
El Diquís es una hidroeléctrica. No empecemos todavía porque me quedan todavía... Pero solo te lo conecto con las demás. Okay. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con el río Zigzag, el Altelir, todo, que es igual, es el mismo concepto que puede utilizarse allá, que puede utilizarse en esos otros territorios. Okay. Por eso es que hacemos conexión. El tema de minería, hacemos conexión. Entonces hay muchos temas transversales. Y yo creo que esa realidad nacional nos enseñó de que hay temas transversales que tenemos que ponernos de acuerdo. Y por eso el mecanismo general de consulta, a pesar de que efectivamente faltan 2 territorios que todavía no se han incorporado, pero es parte de esa conexión nacional. Ajá. Por una relación común que tenemos los pueblos. Sí, claro. Por eso en esta primera mitad lo que queríamos era precisamente identificar un poco los territorios, identificar un poco la organización que cubre estos territorios, cuáles son los pueblos, cuál es la población, cuál es la extensión geográfica de la que hablamos, cuál es el mecanismo de consulta, de tal manera en que las personas puedan ubicarse en el tema ya que viene, que es el tema más difícil y complejo, porque ahí se van a ver muchas cosas involucradas, ¿verdad? Correcto. Entonces, si quieren podemos comenzar con el tema. Mire, la pregunta es, recientemente salió un artículo publicado en el diario La Nación, en donde se hablaba del Diquís, obra que viene por muchos años, que se comenzó hablando de que tendría un costo de 1.500 millones de dólares, y ahora ya nos anuncian que eso no será cierto, que son 3.600 millones de colones. Anteriormente se nos dijo a los costarricenses que esto se hacía para cubrir las necesidades de consumo de los costarricenses. Ahora se nos está diciendo que eso ya no es así, que Costa Rica cuenta con una matriz suficientemente poderosa como para poder darnos electricidad o energía a todos por muchos años, y que entonces ahora la idea sería poder vender esa electricidad a los países centroamericanos, y entonces eso nos lleva a toda otra dimensión. Es decir, nos están cambiando los propósitos, los objetivos, los costos, etcétera. Como esta infraestructura es una obra que toca directamente a territorios indígenas del lado sur de Costa Rica, ahora sí uno puede hacer la aclaración porque no es en el central norte ni es en el Pacífico, es decir, en el Caribe, digo, aunque sí toca algunas y tiene consecuencias. ¿Qué piensan ustedes del Diquís? ¿Cómo ven ustedes los territorios que están siendo en alguna forma tocados por esta mega infraestructura? ¿A qué conclusiones han llegado ustedes? Bueno, a mí me gustaría hablar, voy a hacer un comentario breve para escuchar la opinión de Magali sobre esto que está más en la discusión interna en los territorios del Pacífico Central. Pero a mí me gustaría abordar un tema más adelantito después de ella sobre qué significa el mecanismo de consulta con el Diquís, porque hay un montón de especulaciones. Hay especulaciones de que ahora sí el gobierno hizo lo que quería, generó un mecanismo de consulta para entregarle el Diquís al ICE, y mucha de la gente que está eso al final, ¿verdad? Oponiéndose a esto, pero entonces quería un poco hablar sobre qué dice el mecanismo con relación a esto. Ahora, a ver, el concepto de desarrollo, incluso el desarrollo limpio, que bueno, toda la discusión es, bueno, hay que generar energía limpia y todo, pero eso no puede ir en menoscabo de otros derechos de los indígenas, derecho a de la biodiversidad, de un montón de otros derechos que existen, ahí no puede ir en menoscabo eso, y eso es lo que precisamente lo que hace este tipo de proyectos, megaproyectos hidroeléctricos. O sea, sí, está bien, no usamos fósil, no usamos diésel ni petróleo, pero destruyamos otra parte importante y crucial de la vida permanentemente. Entonces ahí es donde está la discusión y la posición, y en los indígenas siempre hemos dicho, mire, y sí, no es que estamos en contra del desarrollo y que la gente nos acusa que nosotros nos oponemos al desarrollo, no, pero nos oponemos más bien a la continuidad a limitar la continuidad de la vida, que es más importante que tener unos ingresos más o menos. Sí, yo quiero como introducir un poco qué es lo que pasó para que conversemos en sí de esa noticia como tal, porque en esa noticia se dice
de entrada, ya está la consulta, ya le vamos a entrar. Y entonces hay que primero entender qué es ese mecanismo, como lo está diciendo Levi, qué implica, cuáles son los pasos a seguir en este momento y las responsabilidades también comunitarias que hay para estos procesos, como para que solamente se diga que ya está listo. Ya vamos a entrarle, ya le vamos a dar. Primero, recordar, y también porque sabemos que hay quienes van a escuchar el programa después y quienes nos están viendo en vivo en línea, que el Diquis, bueno, tiene una cola más grande, ¿verdad? Que es lo que era el proyecto hidroeléctrico Boruca, sí. ¿verdad? Que era gigantesco en comparación, o al menos ellos le dicen que era muchísimo más, que ahora es más pequeño, entonces es menos el impacto. Como un favor. Bueno, es más pequeño, como, ay, qué dicha que vamos más pequeño, pero aún así es el doble del que acabamos de ver en el Reventazón. Imagínese usted, imagínese el Boruca, cómo hubiera sido, ¿verdad? Sí. Y entonces, nosotros en nuestro pueblo, al menos en Boruca, nosotros vemos a la gente del ICE ingresar, a hacer proyección y hacer dar una idea a la comunidad de progreso, porque va a venir este proyecto en Boruca, desde mi abuelita lo cuenta, desde los 60. Ellas más, hasta se le hizo un rancho gigantesco porque iban a llegar los del ICE ahí a comer todos los días, entonces sí había que hacer por la comunidad un lugar para que llegaran, porque era algo gigantesco y que las comunidades lo tenían que aprovechar. Desde ese momento, la idea que tenemos como comunidad nacional, no solamente a nivel de pueblos indígenas, es que es trabajo, es turismo, es algo que nos va a traer beneficios. Pero son los pueblos indígenas quienes levantan la voz desde ese momento. Es Rey Curré y las comunidades que iban a ser inundadas en ese primer proyecto, quienes levantaron la voz y evidenciaron cómo una cantidad de sitios arqueológicos iban a ser inundados, como espacios naturales importantes para el desarrollo de la vida de la gente, no solamente de la naturaleza, iba a ser completamente inundada. Se logró pasar esa etapa y se eliminó por completo el proyecto, pero el Diquis es eso, es como lo está jalando esa idea y lo instaura con unos metros más de cambio, exacto, nada más. Pero entonces, exacto. Y entonces se ve afectado directamente el territorio Chinaquichá, casi completamente inundado, que está llegando casi a Pérez Celedón, y se ve afectado quienes más empezaron la lucha, y es un referente para nosotros a nivel nacional también, de cómo se han realmente preocupado por defender esto y cómo los otros territorios también nos hemos visto beneficiados de esa lucha que inicia el territorio de Terra. También que fueron participantes del proceso que Rey Curré hizo en su momento para el proyecto Boruca. Entonces, Terra tiene el 10% de su territorio, que además de que es un territorio pequeño, que tiene un porcentaje altísimo, 40%, evidenciado hasta el momento, puede ser hasta más, de sus tierras en manos no indígenas, que es otro tema que también podemos conversar acá. Que además de que cierta parte de su territorio no está en sus manos, hay una parte que además va a ser inundada y que no corresponde en sí a la necesidad que tiene, las necesidades que tienen estas comunidades del uso también del recurso como tal, y una serie de cuestiones que se amarran también en la convivencia de las comunidades, no solamente indígenas, sino que están alrededor del río, que se ven completamente afectadas, cambiando su modo de vida completamente. Entonces el Terra que empieza en el territorio a mover todo, y entonces es cuando recibimos la visita de James Anaya, gracias a que ellos hacen una carta directo a Naciones Unidas diciendo: ocupamos que nos alcen la voz, claro, y que se nos escuche, y es ahí donde empezamos a ver la necesidad de que se realicen esos procedimientos, pero no que se haga el mecanismo para hacerle la consulta al dique, sino para que podamos entrar en esos diálogos. Pero es Terra quien inicia, y hay que darles y además de los diálogos, de los procesos de diálogo entre todos los territorios, y entender el resto de territorios que no tenemos porcentaje específico inundado, que vemos también el impacto que se va a dar social y cultural. ¿Cuáles son los territorios directamente involucrados? Directamente con terreno inundado, Terra y Chinaquichá.
Ajá. Pero no diría indirectamente porque sí afecta nuestra vida, también es directo, pero no está con territorio inundado. Está Boruca, Rey Curré, Cabagra, Salitre, Ujarrás y Chinaquichaiterra. Y hablando sí. Sí, yo quería ampliar este tema que tocó ya Magali con relación a los otros territorios. Me gusta, no es que no hay territorios directamente afectados, todos están afectados, hay los que están alrededor de esa zona. Claro. Y quiero relacionarlo de una vez con lo que dice el Mecanismo General de Consulta. El Mecanismo General de Consulta, en la definición de territorio, dice que son aquellas áreas más allá del espacio administrativo político. O sea, es más allá de lo que dice el decreto, que su territorio pasa en coordenada 9, punto, y todo ese tipo de cosas, es mucho más allá. Y desde esa perspectiva, ya los otros territorios tienen afectación directa. Pero también el Mecanismo General de Consulta dice que debe hacerse, que ya voy a meter en otro tema, Magali, también que tiene que ver con el diquis, que tiene que hacerse sobre los procedimientos culturalmente apropiados. Claro, Sí, claro. Y ya es otro tema que hay que hablar ahí. Pero además dice que a través de sus organizaciones representativas, otro tema. Entonces, toda esta publicación que salió en La Nación, como que ya vamos, no es tan cierto. O sea, requiere hay todo. una gran Más exacta, discusión claro. con los indígenas Claro. de la zona y para ir resolviendo una serie de cosas que ya están acordadas y aprobadas en el Mecanismo General de Consulta. No es que simplemente ya está hecho y ya lo voy a hacer. No es un ABC. Sí, claro. Es un diálogo, Claro, básicamente. es el guión sobre el cual tienen que empezarse a hacer. Hay que hacer esto, y recién se va a empezar a hacer punto 1, punto 2, punto 3. Sí, y no es tan Empezando cierto con que las quiénes. comunidades, que los pueblos ya solamente entregaron el mecanismo de consulta y ya no tienen control de eso. No, más bien el mecanismo de control obliga a aquellos a estar más acá adentro que Bueno, de ¿a aquel dónde lado. está esa discusión ahora con ustedes? ¿En qué momento se encuentra esa discusión? Ya hay un decreto sobre un mecanismo, un instrumento que no es total, pero es un instrumento de consulta. ¿En qué estado se encuentra el diquis para ustedes? Bueno, el diquis como tal, no sé siquiera el estado en el que vayan a hacer ellos, pero yo le puedo decir el mecanismo de consulta para lo que sea antes de responder sobre el diquis, en el momento que ya está el mecanismo, que ya lo tenemos, que es legal, ahorita lo que nos surge que se pueda establecer por este cambio de gobierno, ¿verdad? Y no porque queremos que se hagan estos proyectos, estas consultas a estos proyectos, sino por la necesidad de organización y de seguimiento a estos procesos, es que no tenemos seguridad que este nuevo gobierno como tal vaya a tener una oficina como la tuvo este anterior pasado. gobierno, ¿verdad? Pasado no, todavía le quedan que fue en en la presidencia como tal, quienes empujaron de alguna manera y le dieron sostén de forma política al proceso, ¿verdad? Eso, no quiero decir que es que sin eso no existe, los pueblos no lo vamos a hacer. Eso es una primera parte, y muy pequeña, la que en el gobierno exista ese ente, ¿verdad? Y luego, para que se pueda dar seguimiento al mecanismo como tal, que establece que se tiene que hacer una unidad técnica que va a estar ubicada en el Ministerio de Justicia. Y Paz. Entonces, y luego a nivel comunitario nosotros tenemos, y ya estamos empezando, por ejemplo, la semana pasada en Buenos Aires nos reunimos de diferentes territorios a hablar sobre la necesidad que busquemos desde los fondos y espacios de discusión que hay en nuestras comunidades, a empezar a ver los perfiles que ocupamos y los procedimientos que ocupamos para que se realice entonces la instancia territorial que se establece en el mecanismo que da implementación a estos procesos. Y esto dice, gente que va a estar ahí, procesos, tiempos, y también una cosa que tiene que ver con el diquis directamente es entonces cuando vamos a recibir para tener claro las implicaciones, porque eso se trata la consulta, medir las implicaciones y no es decir un sí o un no, porque la gente ve como, bueno, ya los indígenas se pusieron de acuerdo y van a ir y votar y poner un sí en una papeleta y un no en una papeleta. Esa es la duda que hay. La consulta ¿cómo funciona eso? se trata de analizar las implicaciones sociales, económicas, culturales para nuestros territorios. Entonces, en ese proceso tienen que haber elementos técnicos que el ICE tiene que brindar
y que hasta el momento pues no están. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental, por ejemplo? Claro y específico y relacionado con el mecanismo de consulta, es algo que ellos deberían de estar corriendo si es que les interesara, ¿verdad? Pero en la comunidad lo que nos interesa porque se establezca es el seguimiento organizativo como territorio para establecer y estar de frente y en lucha de defender nuestros derechos ante estas situaciones. Bueno, usted hizo una pregunta, ¿dónde está el proyecto Iquis? Esa pregunta te invito a que se la vayas a hacer a Carlos Alvarado. Carlos Alvarado te tiene que responder dónde está el proyecto Iquis. Ahora, bueno, ya vimos con esa noticia que están vivos, digamos, lo que que nosotros te podemos responder es dónde estamos nosotros los pueblos indígenas. Sí, lo sabemos. Bueno, y estamos clarísimos. ¿Qué es lo que nos importa? Y ahora, a nosotros nos importa eso muchísimo. y estamos precisamente en lo que acaba de decir Magali. O sea, tenemos un instrumento que a muchos le han querido decir que es un sí o un no, no es cierto. Por ejemplo, la parte cuando el mecanismo habla de la afectación. Y cuando habla de la afectación, mete a los 7 territorios que están ahí. Es más, yo me atrevería a decir que podríamos meter hasta los 9 incluso. Claro. ¿Verdad? Hasta los 9, porque es afectación. Entonces, no es una cosa pequeña, que ahí dice claramente que es más allá que eso. Nosotros sí sabemos dónde qué tiene que pasar con el diquis en los pueblos, ya lo tenemos claro. No se trata de un sí o un no, no se trata de que yo llego y mato un chancho y hago una comida tradicional, y no se trata de eso, se trata de, como dice Magali, ahora sí queremos ver instrumentos técnicos que nos convenzan, empezando por ahí. Claro. Y no solo que nos convenzan para decir sí o no, sino para entenderlo, porque dice que tiene que debe hacer esa consulta culturalmente apropiado. O sea, te me vienen a hablar de inclinaciones X y Y, sí, con la vertical no sé cuál, y yo, no, dígamelo en otra forma porque yo no entiendo esto. Entonces todo eso es un proceso bien complejo, bien difícil, claro. Que antes del mecanismo estaba solo en las mentes de las compañeras así, yo exijo esto, y el otro no, ahora no están en la mente de él, sino están en un documento aprobado por el gobierno, que no me va a decir que porque usted lo inventó, no es que ya está acá y tienes que hacerlo. Y eso es bien importante. Y tienen que tener claro, perdón, para aportar un momentito, tienen que tener claro con quiénes, y el mecanismo lo dice con quiénes, porque hay ideas también en los territorios de que ya el dique se está reuniendo con las asociaciones de desarrollo de esos territorios que son afectados en embalse, ¿verdad? Porque quiero decir directa o indirectamente, porque sí somos afectados todos, como lo hemos dicho. Entonces, ese mecanismo establece que no son las asociaciones de desarrollo, y específicamente en el territorio de Terra se estableció que la asociación de desarrollo es una organización más de todos los que complementan el territorio y no son quienes van a tomar las decisiones para ahora, ese proceso. como el tiempo se nos acaba, ya estamos llegando al final, como siempre sucede, quiero preguntarles, al final, ustedes tienen el derecho a decidir. Esa es la gran pregunta. Vale decir, al final se les va a tener que preguntar a ustedes, ¿aceptan o no aceptan? ¿Es así como acontece o no? Vea, dijiste una palabra clave. Ustedes tienen, hablaste en plural, y tiene que ver con lo que acaba de decir Magali. No es una junta directiva, no es el pueblo que decide. Y eso está desde el convenio internacionales de que a quien se le consulta es al pueblo, bajo todo este mecanismo que dice el mecanismo general de consulta. Entonces sí tenemos el pueblo, el derecho a decidir. Pero podemos decidir en varias líneas. Podemos decir un no rotundo, un sí rotundo, un arreglo. La consulta da el espacio para decidir. Lo importante aquí es que la decisión que se llegue bajo el principio del consentimiento previo, libre e informado, que es lo que busca todas estas legislaciones. Una pregunta antes de ya decirles muchas gracias por haber estado aquí e invitarlos obviamente porque vamos a hacer otro programa, esto da para mucho y si hay que hacer 3, pues hacemos 3 programas. Porque hay mucha información que queremos conocer y es interesantísimo tenerla de ustedes. ¿Ustedes tienen algún representante en Naciones Unidas ante las comisiones que tienen que ver con los pueblos originarios? ¿O no? Es que Naciones Unidas como tal tiene... No, yo sé que los gobiernos es con gobiernos. Exactamente, es con gobiernos. Pero ustedes mantienen contactos con esas... La forma es, como se hizo, mandar alguna queja, ¿verdad? De algún procedimiento para que vengan. Porque sería muy interesante que ustedes se organizaran sí. de tal manera en tener un vínculo internacional. Sí.
No, Sí, se ha dado. existe, o sea, los Existe. pueblos indígenas Sí. también la globalización nos alcanzó, pero nos alcanzó para bien en este caso. Ok. Porque hemos logrado tener espacios con otros. Yo te hablaba de los del Suramérica, hay comunicación con Suramérica, con Exacto. Asia, con los indígenas del Norteamérica, en México, hay conexión y siempre estamos en los espacios internacionales, no desaprovechamos un solo minuto para empezar a meter estos temas en esas discusiones. Hace Y poquito siempre, estuvimos- y siempre encontramos gobiernos amigos y gente, o sea, yo no sé si son gobiernos, son funcionarios que están ahí amigos que nos Pero yo creo que- permiten eso. Magali, vamos a tener que cortar acá, pero agradecerle a usted muchísimo su presencia, lo mismo que a usted, Levi. Les prometo que vamos a tratar de organizar con Antonio otro programa, Definitivo, de más de uno. tal manera que Más de uno. podamos cubrir otros aspectos importantes. Así que quedamos ahora todos nuevamente en manos del director del programa. Sí, la idea es, como les digo, este espacio es por eso el nombre, conexión, porque hemos entendido que la naturaleza es una telaraña que nos envuelve a todos. Lo que afecte en una esquina del planeta va a afectar al otro lado del planeta. Así que la idea es informar, educar. Yo sí quiero aportar, porque a mí no me preocupan lo que opine, pero desde mi punto de vista, pienso de que lo que debería empezar a hacer estos megaproyectos es comenzar a agarrar, rellenar los huequitos que han empezado a hacer, los túneles, y dedicarse a otra cosa, porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, esa es una posición muy particular que no se la extiendo al resto, simplemente es una cuestión muy personal, por cuestiones muy básicas, ¿no? de respeto y de volver a lo que deberíamos haber vuelto, nunca habernos alejado de la naturaleza. La idea es seguir informando, vamos a necesitar de su ayuda para poder tal vez comenzar a explicar eso de los espacios, es decir, de cada nación, porque ignoramos mucho. Yo particularmente y mucha gente que nos escucha queremos conocer más, pero ignoramos porque no tenemos la idea, no tenemos la fuente. Así que están comprometidos, espero, y los vamos a estar fastidiando permanentemente o con cierta frecuencia para que nos vayan ilustrando diferentes temas, tal vez algo tan incómodo como es una represa, pero me gustaría, don Roberto, ir planteando, por ejemplo, la relación, la dependencia de la pureza de las cabezas de ríos con las etnias, con los pueblos, es decir, cómo esa integración nos está dando, nos permite todavía tener un río, nos va a contribuir a tener un río sano, a fuentes de agua, porque en la medida que entendamos eso, respetemos eso, tal vez la gente que vivimos en la ciudad no nos va a afectar, no queremos que un pájaro deje de pillarnos, ese es el punto, sino es que por lo menos nos den agua limpia. Tal vez yendo por ese lado vamos a hacer que reaccionemos, porque ya quisiera vernos y nuestra ciudad se va a ver inundada por un dique, a ver si vamos a reclamar o no. No, y además tiene todo un sentido Exacto. espiritual el río. Que es lo más Claro. importante. Que también La vamos vida. a conversar Hay un con recurso eso. de institucionalidad en este momento que Álvaro Zagot está liderando, que sería también Ok. interesante que lo tuviéramos invitado. Solo quiero dejar un minuto más para 30 segundos. 30 segundos más. Magali y yo también somos producto de esos acuerdos nacionales. Nosotros en un acuerdo de liderazgo nacional nos nombraron de representantes junto con un compañero Malecu al Consejo Ciudadano Consejo Ciudadano Consultivo de Cambio Climático, que es la que tiene que ver todas las políticas de los acuerdos de París, de los compromisos internacionales que el país está haciendo. Mayor razón para tenerlos a ustedes aquí. Entonces, esos temas lo vamos a estar metiendo incluso en esos foros, porque Perfecto. es parte de los acuerdos de París que el gobierno tiene que cumplir. Tenemos que hacer especiales sobre todo eso. Es un compromiso particular, es un compromiso del programa, y la alianza tiene las puertas abiertas para ustedes. Nos vamos a ir. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros invitados, los tres, que no será la primera vez, así que es un hasta luego. Esa es la promesa. Y nos vamos con una frase, la frase de la semana. Esto viene de parte de la Premio Nobel del 97, creo, y también Premio de Asturias, Rigoberta Menchú. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Gracias por estar con nosotros. Muy amables, nos escuchamos el próximo sábado con otro especial de, esta vez, pueblos indígenas del norte. ¿Correcto, don Roberto? De Canadá, que van a Canadá. estar aquí vía Skype. Perfecto. Vamos entonces, a conversar. Yo voy a invitar también, ahora te converso un poquito sobre el tema. muchas gracias y que tengan un muy buen sábado. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presentó Conexión. Mamara
Thank you.